En esta entrega, ¿qué está pasando en Valencia? Me voy a remitir a hablar sobre los hechos en empatía con las personas que en este momento la están pasando muy mal. Porque este es el momento en el que las calles aún están llenas de cadáveres. Primero, un contexto histórico geográfico. Sucede que Valencia siempre ha sido una de las regiones más vinculadas al mar de toda la península ibérica. Es una de las regiones de mayor producción de arroz. Es donde siempre han estado algunos de los puertos marítimos más grandes de toda España, incluso durante el glorioso Imperio Español. Es una región con una economía que siempre ha estado vinculada al mar de una o de otra manera. Por ejemplo, la Albufera de Valencia. Exactamente. Esto es Valencia, obviamente con esos techos rojizos clásicos de toda la ciudad. Esta es la Albufera de Valencia. La Albufera es básicamente una laguna de agua dulce en donde se producen algunos de los mariscos más sabrosos de todo el Mediterráneo. Toda esta región, económicamente hablando, siempre ha estado vinculada de una o de otra forma a la producción, venta y comercialización de productos marítimos. También con respecto a la producción de arroz, Valencia siempre ha tenido una vinculación agrícola de producción al arroz, siempre ha sido una zona de vocación agrícola de producción de granos. Esto es así desde que se tienen registros históricos. Es una región con una gran presencia de ríos, una gran cantidad de agua dulce se produce acá. En la actualidad tiene el puerto más económicamente relevante y más grande de toda España, y también es uno de los más modernos. Tiene uno de los sistemas aduanales ejemplo, yo diría, de todo el Mediterráneo. Es una instalación extraordinariamente bien lograda y Valencia siempre ha sido extraordinariamente internacionalista por esta vocación al mar. Es muy europea. El río principal es el Turia. Es un río que, mediante un fenómeno que se llama el fenómeno de la gota fría, tiene una tendencia grandísima a inundaciones históricas. Siempre ha sido así. Para el que quiera saber más al respecto de esto, extraordinariamente interesante, llamado Crónica de las catastróficas riadas del Turia en Valencia, José Ángel Núñez Mora, de la Agencia Meteorológica Española. Básicamente se pueden registrar inundaciones en Valencia desde el medioevo. Se tienen registros de muchas catástrofes que han sucedido, y precisamente es que sucede este fenómeno de la gota fría, que es una condensación de precipitación rápida de agua que se mantiene estable en un solo sitio, que hace emerger los niveles del Turia. Se saturan los niveles de absorción del suelo y entonces históricamente siempre se han producido este tipo de inundaciones. Básicamente se tienen registros desde el medioevo de estas riadas del Turia, y en donde se tienen muchísimas. Él hace un recuento muy detallado sobre diferentes tipos de catástrofes que se han dado ahí, que le han dado forma a la ciudad de Valencia, que han dado forma a su historia, que le han dado forma a la cultura valenciana, y desde el medioevo, ¿no?, hasta la actualidad, y el recuento de muchísimas otras catástrofes que han sucedido en el pasado en el Turia. También recuenta el tema de las políticas de Franco al respecto de lo que ha sucedido en su tiempo de presidencia, y por qué se decidió crear y desarrollar el cauce nuevo del Turia. Para aquellos que quieran saber más a profundidad de lo que estamos hablando y de la situación que tenemos, del contexto histórico y geográfico de la situación que tenemos entre manos en este momento. Francisco Franco, presidente constitucional español desde 1938 a 1973. Entendiendo esto, creó el Canal del Turia o el Cauce del Turia, en donde tenemos dos. El antiguo Cauce del Turia, que es antiguísimo, que es este que está acá, que tiene una huella geográfica extraordinariamente definida. Pero como esta es una región altísimamente importante desde el punto de vista económico, social y político, Franco hizo el nuevo Canal del Turia, que es una de las obras de infraestructura hidrológica más grandes de la historia española. Este tipo de desastres han sucedido en el pasado, y precisamente por lo importante que era contener los niveles de precipitaciones de la gota fría producidas en el Turia por la gota fría, se había decidido tomar el toro por los cuernos. Y este canal que ustedes ven acá es un canal de una obra de infraestructura civil absoluta y completamente impresionante.
Es uno de los mejores diques que ustedes pueden ver diseñados en toda España y definitivamente que no es una obra de infraestructura de control hidrológico de poca escala. Entonces, los hechos. Los hechos se dan a que pasado martes 28 de octubre, a eso de las 4:20 de la mañana, podemos ver un registro en donde es muy posible, luego de analizar este gráfico, ustedes se den cuenta de que los niveles de precipitación que vimos en Valencia eran los niveles de precipitaciones, dígase, de cantidad de agua más grandes que habían en el mundo entero en una región poblada. Los niveles de precipitación que tuvimos en Valencia el pasado 29 solamente se encuentran en el Mar del Norte y ya en el oeste del Pacífico. Sin embargo, en una región poblada, definitivamente que nadie le gana a los niveles de precipitación que habían en Valencia. Definitivamente que estamos hablando de uno de los niveles más altos, históricamente hablando, que podemos tener registro en toda la historia meteorológica de España incluso. Ya confirmamos que teníamos unos altísimos niveles de precipitación en Valencia. La pregunta es si eso se sabía, si eso se conocía, si la situación se alertó. Y yo creo que definitivamente que podemos confirmar el tema, porque cuando venimos a la cuenta en Twitter de la Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET, y vamos hacia atrás en el tiempo, ustedes se van a poder dar cuenta de que real efectivamente la AEMET estaba bien informada al respecto y le dieron mucho seguimiento al tema. 29 de octubre por la situación de lluvias torrenciales que están afectando sobre todo al sur y este de la península. Durante la madrugada ha sido Andalucía Oriental la zona más afectada y a lo largo de la mañana las precipitaciones más intensas están afectando a la Comunidad Valenciana. De hecho, buena parte de la provincia de Valencia se encuentra en aviso de nivel rojo, el más alto de nuestra escala de avisos. Esto implica un peligro extremo porque se pueden acumular más de 90 litros por metro cuadrado o más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Son cantidades enormes de precipitación, la situación es excepcional y esto ya está provocando inundaciones. Por lo tanto, mucha precaución al ECS de cauces, de ramblas, de barrancos. Tenga en cuenta que es recomendable no viajar salvo que sea estrictamente necesario, porque además esta situación va a continuar a lo largo de las próximas horas. Así pues, esté bien informado de nuestros avisos meteorológicos y siga las recomendaciones de protección civil. Pues definitivamente que se le estaba dando seguimiento al tema y de que la AEMET estaba informando al respecto de la situación de manera oportuna. Existe una ley en España, que es la ley 15-17, que es la ley que crea el sistema de protección civil, que básicamente es un marco jurídico que crea una serie de coordinaciones ante desastres naturales en los diferentes niveles de gobierno español. En esta ley es donde se articula la coordinación entre instituciones de defensa locales, autónomas y estatales, en donde Valencia, bajo esta ley, tiene su propia agencia de coordinación ante desastres naturales. O sea, hubo una alerta por parte de la AEMET. Definitivamente de lo que estamos hablando acá es de que hubo la alerta y de que el fallo no estuvo en la alerta. Lo que sucedió. Luego de revisar los hechos, lo que sí se confirma es que quizás hubo un fallo en la alerta por SMS, en donde España tiene un sistema nacional de avisos, en donde por mini mensajes en los celulares a todo el mundo le puede llegar una alerta con un mensaje de las autoridades estatales. Ese mensaje de alerta se dio el 29 incluso un poco pasado ya de las 8 de la noche. Es muy posible que eso haya sido un fallo por parte de alguna agencia de coordinación en la autonomía de Valencia. Sin embargo, lo que es evidente desde mi perspectiva es que hubo una alerta y un seguimiento por parte de la AEMET. Es la Generalitat Valenciana, en conjunto con los gobiernos locales y las agencias de protección civil, las que debieron luego de la indicación de la AEMET, de la alerta de lluvia, que debieron de activar los protocolos. Y efectivamente los protocolos se activaron. Sin embargo, parece que la respuesta inmediata, la fuerza ante la alerta, no fue la suficiente al respecto del desastre. Esto que estoy diciendo es uno de los temas más controversiales de lo sucedido, porque ahora mismo están las diferentes dependencias, administraciones, agencias de protección echándoles la culpa uno con otros, cuando tenemos una situación todavía humana, de riesgo humano, en Valencia. Yo lo que quiero es darles a ustedes la perspectiva de que todo sistema de administración de desastres naturales por lo general tiene 3 fases: la alerta de desastre natural,
la respuesta al desastre natural y la mitigación de los efectos y los riesgos del desastre natural. La alerta se dio a tiempo. La respuesta a una semana del desastre natural ha sido desastrosa. Y ahora entonces hay que introducir una nueva fase ante la respuesta, que es la corrección de la respuesta y el manejo a las necesidades por el desastre natural. Y aquí es donde yo veo que hay una falla elemental. El Estado español tiene que responder por oficio. La opinión del presidente Pedro Sánchez, diciendo que si necesitan ayuda tienen que pedirla, yo creo que es una de las peores comunicaciones que he visto a un mandatario decir a su ciudadanía. Yo creo que hay una situación sistémica en relación a la relación que hay entre el gobierno central y las comunidades autónomas, en donde todo se ve dependiendo del matiz político y de que hay agentes políticos que entienden que pueden ganar capital político y credibilidad pública dependiendo de cómo reaccionan, y no hay un enfoque hacia la respuesta de las necesidades humanitarias en el lugar. Ahí lo dejo. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Bueno, pues yo creo que definitivamente que hay que llamar al ejército, porque en esta situación el ejército es quien tiene más que aportar que incluso todas las organizaciones civiles que pueda tener España. Y no estoy hablando de Valencia, España, todo lo ibérico. Y uno se preguntará, ¿qué puede aportar el ejército español? Bueno, pues déjenme decirle a ustedes que muchísimo. En primer lugar, yo creo que el ejército español puede aportar algunas de las mejores unidades de ingenieros que hay en toda Europa, en donde son ingenieros que están entrenados y educados en el tema de quitar y poner obstáculos, derribar obstáculos, construir puentes, movilizar, acondicionar comunicaciones, avenidas, carreteras, movilizar obstáculos, quitar obstáculos con maquinaria pesada, que es básicamente lo que tienen estas unidades de ingenieros. Es de lo que se trata la respuesta fundamental a un desastre natural. También estas unidades pueden construir y colocar puentes temporales más rápido que yo creo que ninguna otra unidad en todo el Estado español. El ejército también puede aportar unidades sanitarias y médicas. Además de esto, de que también puede colocar y enviar las unidades de gestión de cadáveres. Porque obviamente el ejército español tiene unidades de gestión para manejar grandes cantidades de cadáveres, siendo un ejército al fin. El manejo y disposición de cadáveres debe de ser una prioridad en este momento, a una semana de lo sucedido. Eso no puede tener un solo retraso más. El ejército también puede aportar la gestión de unidades caninas para la identificación y locación de cadáveres. Y por supuesto, el batallón de helicópteros de emergencia que está en la misma Valencia. Estos helicópteros son helicópteros muy bien equipados que pueden mover personal, y pueden mover vehículos pesados, pueden mover vehículos blindados, pueden mover camiones y puede agilizar el transporte de pacientes hacia hospitales y de recursos hacia las zonas de desastre. Pero hay algo muy importante, que es la Unidad Militar de Emergencias, que es una división del ejército español que está hecha para la respuesta ante cualquier tipo de situación que no se pueda controlar, sobre todo tipo de desastres naturales. Son personas equipadas con un fuerte entrenamiento a rescate y movilización, y yo creo que en este momento colocar la mayor cantidad de estas unidades en Valencia, de toda España, colocarlas en Valencia debe de ser también una prioridad. Y una de las últimas unidades que yo creo que casi nunca se piensan así, pero créanme que es una de las mejores cosas que se pueden hacer, es el despliegue de las unidades cartográficas del ejército militar español. La cartografía es la disciplina que se apoya de la geografía y de las ciencias espaciales para entender cuál es el espacio, cuál es la condición del terreno, crear cartografía, mapas sobre la situación antes del desastre y durante este desastre, para entonces crear un listado de cuáles son las acciones en el terreno a colocar. Yo creo que la unidad cartográfica militar española puede aportar muchísimo en este tema. Además de que se puede apoyar de las unidades de inteligencia geoespacial con análisis de imágenes de satélites para poder crear esa cartografía de manera más rápida. Y quizás incluso un modelo de terreno digital que se pueda accionar de manera rápida, bajándole un poco los niveles de calidad a fin de tener ese producto geoespacial rápido para la toma de decisiones, de saber cuáles son las unidades, cuáles son las localidades que hay que gestionarles un acceso, a dónde hay que ir, a dónde hay que revisar y de dónde hay que movilizar
potenciales víctimas. Por último, también se puede aportar policía militar. En este tipo de situaciones, las localidades civiles tienden a entrar en caos total y es importantísimo que una semana después de lo sucedido, eso no pase. La seguridad ciudadana es esencial. En Alicante está el mando de fuerzas especiales, que no es poca cosa y que generalmente no se les quiere dar tareas de manejo civil porque no están para eso, pero definitivamente que pueden aportar muchísimo en una situación en la que la defensa nacional, la seguridad nacional española está en entredicho en este momento. Honestamente, yo creo que el ejército español puede aportar muchísimo. Creo que es la columna vertebral de respuesta ante una situación como esta en España. Yo creo que más que hacer una pieza de comunicación de contenido criticando y etcétera, yo lo que creo que debemos todos enfocarnos a ver cómo podemos aportar, ¿no? Y educar respecto de cuál es la situación, cuál es el contexto histórico, geográfico, qué pasó y entonces qué se puede hacer de aquí en adelante para que la gente tenga un mejor criterio sobre sus opiniones respecto del desastre que ha sucedido en Valencia. Estoy con ustedes. Me duele mucho lo que está pasando allá. Quisiera que definitivamente no estuviese sucediendo esto, pero estoy haciendo lo que puedo hacer a fin de informar a la gente sobre lo que está pasando, porque creo que esto es una situación en donde incluso la opinión pública ha reaccionado tarde a esta situación, porque realmente no se tenía un contexto de la realidad real en Valencia con estas inundaciones. Entonces, un poco corrigiendo ese tema, ayudando a que la gente conozca qué es lo que realmente está pasando y qué puede mejorar de aquí en adelante. ¿Qué se debe de hacer para mejorar la situación de aquí en adelante? Mi nombre es Eriden Estrella. Cuiden a su familia, porque nadie lo hará por ustedes. Muy buenas noches.